vamos a tocar aquellos puntos donde viene la evaluación. Creo que hoy día es el término. Entonces veremos la evaluación, ¿ya? Haremos un repaso eh, relacionándolo, un repaso de los regímenes con respecto al examen, ¿no? Bien, entonces permítame un momentito, voy a tomar un bolígrafo. Bien, vamos a tomar asistencia, vamos a tomar asistencia. Sí, gracias, mejor gracias. Ya, Jorge Acosta. Está Oscar. Presente, Ramos, profesor. Joaquín, José Castillo, Jorge Soriano. Bien, bien, espero que me pueda estar oyendo. Voy a compartir la pantalla para ver el tema del repaso, ¿sí? Bien. Bien, el tema de hoy día general es ver el tema de los regímenes aduaneros y el repaso correspondiente, ¿sí? Bien, vamos a tratar los regímenes aduaneros a manera general, ¿verdad? De manera general. Sí, claro. Bien, permítame preguntar si se puede ver mi pantalla. ¿Se puede ver la pantalla? ¿Se puede ver la pantalla? Sí, gracias, José. Ya, Jorge, gracias. Muy bien. Bien, perfecto. Entonces, vamos a tocar los puntos principales de la evaluación, ¿no? Porque hoy es la evaluación. Bien, el tema principal con el que voy a partir, entonces va a ser el vocabulario, ¿no? ¿Sí? Vocabulario. Estrictamente el vocabulario no viene en la evaluación, ¿ya? No viene en la evaluación. Lo que va a ver es los vocablos dentro del problema. Y yo quiero que pueda comprender el vocablo dentro del problema, porque es un problema que amarra regímenes aduaneros. Entonces, lo que queremos es manejar el vocabulario. ¿Por qué es importante el vocabulario? Porque el vocabulario, con las muchas palabras que contiene, muchas de ellas nos van a situar en el momento en el que se encuentran. Y es muy importante, porque cuando vemos una tributación, que es una parte importante, vamos a ver, mejor dicho, el ciclo completo de la importación. Ahora la importación no ahí hemos abarcado de manera general, pero para comprender una importación se va a entender mejor liquidándola. Pero ¿qué es importante ver? Que hubo una compra-venta en el cual en unos documentos comerciales estaba plasmado el consignante o consignatario. La mercancía hace su ingreso, ¿a dónde? A una zona aduanera, en especial la zona primaria. La zona primaria. Y esta zona primaria específicamente tiene el denominado lugar habilitado. El lugar habilitado no es más, Jorge Castillo, permíteme, ya, no es más que el lugar específico para desarrollar la carga y descarga, ¿ya? De las mercancías. Que las mercancías se ven vinculadas en este momento en el que están viniendo o entrando
al territorio aduanero es a través del transportista. Jorge dice que no se me escucha. A ver, permítame. Vamos a ver. Aló, sí, yo acá tengo audio. No, no, profesor, ya está bien, está bien. Era un ¿Está error bien? error de mi máquina. Sí se escucha, sí se escucha. A ver, alguien más que confirme, por favor, si se puede oír, porque tengo el audio en alto volumen y ahora sí tengo. Sí se escucha. Ya, bien. Gracias, Ana, buenas noches. Bien, bueno, voy a tomar tu nombre de una vez, Ana, para no estar a última hora corriendo con toda la lista, ¿ya? Ana, gracias. Bien, Marta, gracias, buenas noches. Bien, entonces, ¿qué es lo importante? Yo quiero que a manera general usted pueda imaginar la situación que está pasando. Usted y yo hemos comprado, supóngase, ¿ya? Yo soy el que vende y usted es el que compra. Yo soy el que consigna y usted es el consignatario. Entonces, las mercancías han sido embarcadas por un transportista. Olvidémonos en qué nave viene, la capacidad. Nadie ve eso, ¿no? En realidad, aunque debería verse, ¿ya? El medio de transporte lo está trayendo y se detiene y hace su ingreso, ya sea en Puerto Muelle Norte, Muelle Sur, ¿de acuerdo? Pero antes de hacer eso, recordemos las sesiones anteriores, es que la nave necesita específicamente de transmitir la información de manifiesto de carga. Esa es la parte operativa. A nosotros todavía no nos interesa, pero para la modalidad anticipada sí es importante tener en cuenta el plazo de la modalidad anticipada. Ojo aquí, para la modalidad anticipada. Ahora, entonces, en ese momento en el que ya transcurre que el manifiesto se está dando, en este preciso momento en el que la mercancía ya tiene fecha de llegada y ya se espera la siguiente etapa, que es la fecha del término de la descarga, estamos bajo la potestad aduanera. En ese momento, la mercancía, aunque está siendo identificada por usted como, perdón, por el transportista comunicándole, todavía no le pertenece porque no estamos cumpliendo las formalidades aduaneras. La mercancía en este momento se encuentra en situación de prenda. Recordemos la prenda. La prenda permite que se termine ese hecho cuando nosotros cancelamos los tributos. En ese preciso momento usted y yo decidimos manifestar con la destinación aduanera lo que queremos hacer con nuestro despacho, ya sea modalidad anticipada, modalidad diferida o modalidad urgente. En ese momento, la destinación está dando. Le acompaña a la destinación, en ese preciso momento, la formalidad. Pregunta, ¿la formalidad aduanera es igual para todas las mercancías? La formalidad aduanera es igual para todas las mercancías. Mire que esto viene en el examen, ¿ya? Ahí hay un problema. Sí, José Castillo me manifiesta que sí, que la formalidad es igual para todos. Bien, otro que opine diferente, me gustaría poder leer que alguien opine distinto y el por qué. ¿Alguien que opine distinto o todos están con la idea de José Castillo? ¿Alguien más, por favor, que pueda manifestar su opinión con el chat? José Castillo nos manifiesta que la formalidad aduanera es igual para todas las mercancías. Es la opinión de José. Vamos a recordar un poco el tema de la formalidad. La formalidad yo le he dicho que es la documentación, sí, pero yo le he dicho que la documentación, desde mi punto de vista, puede ser de carácter general y prioritario, y de la segunda prioridad, la segunda situación es conexa. Ni siquiera digo que es secundaria, digo que es conexa, porque se necesita cierta documentación dentro de la destinación. Pongamos un simple ejemplo. ¿Será lo mismo traer muñecas marca Mattel que traer prendas de vestir? ¿Será lo mismo traer muñecas que prendas de vestir? No, muy bien, Ana, correcto, no. ¿La formalidad es la misma? No, la formalidad no es la misma. Tenemos documentos en común, pongamos un acuerdo, ¿no? Tenemos la factura comercial, ¿o no?
Tenemos el packing list que lo acompaña. Tenemos el documento de transporte. Ahí empieza la diferencia. Algunos serán aéreos, otros serán marítimos, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy ya CMA deja de ser un marítimo, por ejemplo, y ya compra parte aérea, ¿no? Ahora vamos a tener CMA en aéreos, ¿no? Eso también es importante porque más o menos que va a romper un poco el monopolio de las famosas aerolíneas que existen en el Perú, ¿no? Y eso va a ser muy bueno. Ya consolidó la firma, su acuerdo y la adquisición del 45% de una flota, ¿no? Destinada a los países donde exclusivamente hagan necesario el uso más del aéreo, ¿no? Y Perú es uno de los que más se tiene de aéreo, ¿no? Bien, entonces no es lo mismo. ¿Por qué? Porque una barrera no arancelaria se va a aplicar sobre la mercancía denominada muñecas y una barrera no arancelaria distinta se aplicará sobre el término de prendas. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo en eso? Prendas. Los dos tienen formalidades distintas, documentaciones básicas y primordiales, pero tienen documentación conexa que acompaña para terminar la formalidad. Por eso he puesto formalidad. Ahora, para terminar la parte de la prenda aduanera, la aduana nos ha dicho claramente, o pagas o garantizas. Entonces, también es una elección pensar eso, ¿no? ¿Qué es más conveniente para usted como futuro importador? Se recorta el audio, pero a ver, no tengo ninguna aviso de mi señal que está mal, no tengo un aviso, ninguno. Bien, voy a ir pausado. Entonces recordemos, como importadores, a los que quieren ser importadores o exportadores, ¿qué le conviene más? ¿El pago? Así se escucha entrecortado. ¿El pago o la garantía, no? A ver, vamos a ver acá. ¿Cómo está mi Bien, voy a ir despacio porque, bueno, me ha manifestado que se entrecorta un poco. Bien. Bien, entonces hay que elegir entre pagar o garantizar, ¿de acuerdo? Pagar o garantizar. Es una parte de la situación del ingreso. Estamos mirando ahorita en este preciso momento justamente el tema de lo que es las importaciones. No descartemos la situación de la exportación, que a diferencia de la importación, que usa de las mercancías, la importación, sin embargo, usa de las tres modalidades, y recordemos que la exportación no usa de las tres modalidades de despacho. A ver, ¿qué pasó acá? Ya. Bien, ahora vayamos. Pasemos a la siguiente diapositiva, entonces. El territorio de competencia estrictamente para las importaciones puede ser la zona primaria y la zona franca. En el tema de las exportaciones, directamente la mayoría de las mercancías suele irse por las zonas primarias, excepcionalmente por la zona franca, dependiendo de quienes estén en zona franca, claro, por eso. Pero por secundario, el tema es de excepción debido a una situación de arribo forzoso o fuerza mayor. Las etapas del régimen aduanero es importante verlas. ¿Por qué? Porque nos está dando a entender cómo se maneja la situación del despacho. Es lo que comentaba en el comienzo. Lo primero, antes de todo este ciclo que yo he puesto acá es, recordemos, que es la transmisión de manifiesto de carga. En la transmisión de manifiesto, tanto como su llegada, su término o su zarpe, es muy importante para determinar ciertos regímenes aduaneros. Ahora, dentro de ese tema del ingreso está la designación, que va de la mano con la formalidad. En ese momento presentamos ya con nuestra intención a la aduana, surge el despacho. ¿Cómo va a ir? En ese momento la aduana nos responde al control. Efectivamente, cuando nosotros dejamos que nuestra mercancía deje de ser prenda, cancelando el tributo, aparece el control aduanero manifestándolo con el canal de control. Esta situación termina de las actuaciones de la administración de aduanas y automáticamente pasamos a la situación del levante. Los regímenes aduaneros, aquí a modo general ya sabemos, son tres, ¿no? 3 para la IMPO, 2 para la EXPO, 4 para el perfeccionamiento, 1 para el depósito y 3 para el tránsito. Como decíamos, si la formalidad no son iguales para todas las mercancías. La factura comercial es el documento para todos los regímenes aduaneros, ojo, para todos en especial. En el caso que la naturaleza fuese distinta a la comercial, entonces le acompañará una declaración jurada. En el caso que fuese observada nuestra mercancía, entonces habrá un documento de jurado de valor.
A todos nos acompañan los documentos de transporte. Excepcionalmente, no aparece el seguro cuando se trata de escoger una póliza, cuando se trata de escoger un Incoterm, porque los seguros son tres. El conjunto del valor FOB del transporte y el seguro da como nacimiento la parte más importante que mostré en una diapositiva anterior, denominándole la base imponible. Este término lo vamos a ver ya a partir del lunes en lo que es nomenclatura arancelaria. Vamos a ver mucho el término de la base imponible del artículo 142 de la Ley General de Aduanas. Las modalidades de despacho son tres: el urgente, el anticipado y el diferido. La Ley de Aduanas del año pasado impuso que fuera obligatorio el uso del despacho anticipado y por excepción se cumplirían los diferidos. El urgente sí atiende de acuerdo a su naturaleza. Ya hemos acordado la clase anterior, donde el tema es comercio o industria. Dentro de este ámbito de modalidades que nos permiten cómo va a ser nuestro tema, entonces podemos decir que algunos regímenes, como por ejemplo la importación en el mismo estado, es un régimen que necesariamente tiene una naturaleza de ingreso, se considera por esta situación de haber ingresado como parte del régimen de importación, pero que en el fondo, recordemos el día de ayer, hemos visto que es un régimen que ha sido consecuencia de una mala exportación. ¿Con qué código salió? Con el código 41. ¿Cuál fue el tiempo del código 41? El zarpe de la nave. Entonces, ¿qué ha pasado? Que debemos siempre tener en cuenta que para que la reimportación se pueda cumplir en el plazo que dice el régimen, es de 12 meses, pero nosotros vamos a contar que en ese rango solo se puede cumplir. Entonces la mercancía ha salido en un tiempo, por ejemplo, digo, anote los tiempos, sobre qué mercancía estamos trabajando, y se ha ido. Y después nos han comunicado que la mercancía ha sido devuelta. Entonces, salirse con un 41, de repente se vuelta con 89, con un reemparte y retorna hacia su país con la 36 para la mercancía subsanar las observaciones que le han sido dadas por el receptor, en este caso puede ser nuestro comprador en otro país, y que debe ser obviamente manifestada en una carta cuando ingresa al Perú por los motivos por los cuales es rechazada. Además, recordemos que la reimportación tiene como precedente que la 41 se haya podido regularizar o terminar. Pero ojo, detrás de esta maraña, de este régimen aduanero, hay una pequeña trampa, una pequeña situación que de alguna forma puede traer problemas en el caso que la exportación haya pedido al Estado el beneficio de la devolución de los tributos pagados por la importación. Entonces, este régimen siempre hay que tratarlo con mucho cuidado porque amarran la formalidad del ingreso, de la importación, se analiza con el régimen con el que partió y que dicho régimen debe haber concluido su término, su parte operativa se haya cerrado correctamente y que detrás del régimen de exportaciones no haya habido alguna solicitud de un beneficio tributario, porque entonces, de la manera más lógica es: ¿qué pasa si tú exportas y te lo devuelven? Pero ya cobraste el drawback. Entonces, en términos de derecho, se entiende que como no se ha cumplido el fin de la exportación, que es igual que la importación, el consumo definitivo del bien, entonces se anula todo. Todo se vuelve nulo, todo vuelve a cero. No es porque venga, lo vuelves a enviar, no pasa nada y bueno, ¿no? La intención, como yo lo vuelvo a devolver, como yo lo vuelvo a reexportar, entonces ya el problema no sucede. No, la aduana es muy clara en este aspecto. Régimen que no concluye como tal, régimen que vuelve a empezar. Así de simple. Entonces, por eso es un tema importante mirar la reimportación. Recordemos que la reimportación tiene el plazo convenido de los 12 meses en el cual pueda solicitarse y además nace otro plazo, el plazo de su propia destinación. Ojo, que cuenta desde el momento de la llegada de la mercancía.
que hace su segundo paso, que es el del término, ya en ese momento tú tienes 15 días para solicitar a la aduana el régimen de la reimportación. Es importante que este régimen, amarra muchos plazos. Vayamos a la admisión temporal. La admisión temporal para reexportación en un estado, como su propio término dice, yo les había enseñado que las palabras que están dentro de este régimen aduanero, hay dos códigos, ¿no? La admisión temporal es el 20, la reexportación es el 60. Pero ojo, analizando el último término de su palabra en el mismo estado, está diciendo que lo que haya venido, al ser devuelto, no puede haberse cambiado. Es como la exportación temporal de reimportación en un estado. Recordemos, la exportación temporal de reimportación no puede entrar al país con unos cambios que se denominan el proceso productivo, ¿no? De transformar, elaborar o de reparar. Entonces, la admisión temporal cumple su tiempo, pero la norma dice que es el ingreso de mercancías de índole extranjero, pero son ciertas mercancías. Recordemos que las ciertas mercancías son aquellas que pueden cumplir las disposiciones que hace un bien de capital. Viene para un lugar determinado y cumplir un fin específico. Esa situación específica a cumplir en el lugar determinado hace entonces prever que va a ser utilizado, expuesto, pero no consumido. La finalidad es como mostrar, casi parecido al régimen de ferias, un bien. Está muy pegado el régimen de ferias internacionales casi con el tema de la misión de exportación de Estado. Solo que en las ferias realmente es para elementos de circos, de diversiones. En cambio, la misión temporal pues trae productos enteramente ligados a la investigación, la exposición de la educación. Entonces permite un índole más grande que el vínculo cerrado del régimen de las ferias internacionales. Ahora dice, estas mercancías deben ser identificables. Quiere decir que se debe conocer la situación de ellas. Y además, como es un régimen que ingresa no pagando, como la importación, entonces pensemos por favor siempre que de alguna manera el Estado tiene que ganar algo. Entonces el Estado le dice a la misión temporal que debe garantizar, porque en la importación se permite nacionalizarla pagando o garantizando para que el bien cumpla su hecho de ser consumido definitivamente. Como la exportación temporal está ingresando y no está afecta al pago de tributos, entonces hemos dicho que la garantía debe cubrir las mismas situaciones que cumplimos en la importación. Quien se dedica a la actividad de la admisión temporal debe conocer muy bien la importación. Debe saber cuánto corresponde por derecho ad valorem, o sea, por el primer tributo. Ya se sabe que vas a cumplir el IGB. Aduaneramente comprende el IGB más el IPM. Y adicionalmente a ello hay que sumarle el recargo de que podamos incurrir en alguna situación de alguna sanción. Y además, este régimen, como ese es su uso, recurrirá al interés compensatorio, que está medido por la tasa de moneda extranjera llamada TAMEX, ¿no? Quien lee el diario Gestión, por ejemplo, acá en el país, el diario Gestión en especial o Semana Económica, en la parte de economía y finanzas, pues salen estas tasas, estos intereses, la bolsa de valores, ¿no? Entonces ahí en esa parte de economía, pues aparece la TAMEX, ¿no? Hay aplicativos, por ejemplo, dentro de la web, que hay diferentes tasas, ¿no? Un aplicativo que yo siempre utilizo para estos temas del tipo de cambio es el de la Superintendencia de Bancos y Seguros, que es la SBS. Tiene doble funcionalidad porque también te permite de alguna manera identificar a tu cliente. Está bien que el cliente cumpla la disposición de la importación como en todo régimen. Debe tener un lugar habido, debe tener RUC activo, pero en ese momento que él trae su documentación presenta, tú ya puedes con solamente el documento del DNI
puedes ir solicitando información de la condición de tu cliente. Ahora, ¿qué es la parte final que de repente no se ha mencionado? Es esto. Cuando tú quieres nacionalizar la admisión temporal de exportación en un estado, la aduana se va a ceñir por la depreciación por el uso que les he dado. Y ese será el motivo por el cual se va a pagar el tributo. Ahora, hay que tener claro que en los aranceles no hay mercancías buenas y usadas, no hay. Solamente en regímenes que cumplen carácter compensatorio se tiene que evaluar el uso que le has dado y el valor que todavía puede tener el bien. Porque hay bienes que de repente se utilizan y en un tiempo determinado la obsolescencia le permite saber que ya no vale 20, sino puede valer 5. Lo mismo se cumple acá en el propósito. ¿Por qué? Porque hemos dicho que este régimen permite que si se da el ingreso, se utiliza y alguien se interesa por tu mercancía, tú puedas venderla. Puedes venderla. ¿Cuál es la diferencia de una feria a diferencia de una admisión? En la feria tienes que esperar que la feria termine, que puede durar 3 meses, 4 meses. Después de eso, recién empieza el proceso de la nacionalización. En cambio, la admisión temporal se da por hecho de que no se hará la reexportación y se cumple en el tiempo que está sucediendo tu régimen que puedas tenerla, a diferencia del régimen de feria. Se lo advierto porque de repente algún día usted viaja con el Estado o se anima a conocer las ferias internacionales que dan los países, por ejemplo, en este tiempo que ya China entra en sus fiestas, hay bastantes ferias, ¿no? Entonces tú vas a entrar, de repente vas a ir a una feria y te vas a equivocar. Las ferias, muchas de las ferias, si están bajo regímenes aduaneros, no te pueden dar la mercancía. Puedes pagarla, pero tienes que esperar que la feria termine. Muy bien, así, la feria. La feria de Cantón, hay una parte de la feria de Cantón que te permite tener mercancías, no en situación de feria de regímenes. Ojo que los regímenes son universales, vamos a eso. Entonces, si tú te metes a un lugar del país y te metes a una feria, pero con el carácter de régimen aduanero, y pagas el bien, y tú te vienes, vas a tener que esperarte a que la feria termine, y la feria puede durar un mes, 2 meses, y tú vienes muy confiado de que la mercancía viene contigo, y te van a decir, lo siento, no sabes que la feria permite que los regímenes, que todo lo expuesto en el momento en que se termina la feria, se da una cuenta a la aduana, después la aduana sabe que ha vendido y recién empieza el proceso de nacionalización de las cosas. Yo, por ejemplo, cuando he visto estos temas de feria para los viajes y estando comprando ya en Puerto Colón, en Shanghái, en Ningbo, en Estados Unidos, ¿no? En Otrán, en Salubrí. Entonces, lo mismo, hay que llegar conociendo la situación. Número 2, así como en el Perú existe un Tacna, un Tumbes, un Madre de Dios, ¿no? Y sabemos que en el Perú se le conoce como zonas francas, ojo aquí, la norma internacional dice que esas zonas tienen tratamiento especial, lo vamos a ver en preferencias arancelarias. Son zonas de territorio en común aduanero, quiere decir que el tratamiento es especial y por tanto, entonces, tendríamos que hacer uso de la declaración jurada del valor, porque los bienes que puedas comprar en Tacna no están iguales que los bienes que puedes comprar en Lima. ¿Por qué? Porque los de Lima están nacionalizados, han pagado tributos, los de Tacna no pagan tributos. Estas mismas, por eso es importante, siempre digo, que el que se mete al comercio debe conocer el Perú, no en el aspecto turístico, porque no le ayuda mucho. Aunque de repente, si usted es una persona que busca, como yo le puse la palabra que utilizo siempre cuando hago el tema de comercio, entonces usted maneja calendarizaciones, entonces va a entender que es muy importante pues conocer la parte de turismo. Por eso que aquí me detengo y digo, la admisión temporal se cumple con la importación en el mismo momento en que lo solicitas. Pasa ese bien a tu poder, pero tienes que aprovechar esto, la depreciación por el uso. Y tienes que estar leyendo, pues, ¿no? Tienes que estar constantemente yendo y saber cómo está la TAMES, ¿no? Por eso le invito a que de repente sigas el día en tu Facebook de comercio, no personal, al diario Gestión, ¿no? Al diario Gestión, a Semana Económica, al Heraldo del señor Oppenheimer, y otros más instituciones mundiales,
que ayudan mucho a estar al día con lo que está pasando, ¿no? Sobre todo si eres el empresario, ¿no? Bueno, si eres la otra parte, bueno, estarás más dedicado a la parte interna, ¿no? De los procedimientos, de cosas. Pero cuando eres dueño, tienes que estar viendo la corriente, cómo se mueve. Ahora, como ya sabemos que la admisión temporal nos permite nacionalizar, el comportamiento de la importación entonces es muy distinta. Ahora, entonces, como ya hemos terminado casi rápidamente, de manera muy violenta, la importación, el régimen, entonces debemos pasar a analizar lo siguiente, que es la exportación. Exportar en términos de comercio significa vender. Ya le he dicho, vender no es un acto igual a la donación. En este acto de exportar que se vuelve a vender, siempre hay una ganancia. Es por eso que decía el día de ayer que muchas instituciones y normativas internas en el país declaran que esto del Código 13 no debería seguir dándose. La exportación puede estar acompañada, ojo aquí, la exportación puede estar acompañada del beneficio del droga como una exportación pura, como también acompañarse de otros regímenes aduaneros. Pero en especial aquí tratamos el drawback porque es el beneficio económico que obtienen las empresas por el tema del incremento del tributo que le ha causado a su bien que está transformando para poder exportar. Las exportaciones, yo le he puesto así, las exportaciones son tres. La exportación definitiva, cuyo fin es el uso definitivo y consumo. La exportación de perfeccionamiento pasivo, el bien que ingresa al país y se tiene que salir y perfeccionar, transformar, elaborar, reparar. Y la exportación temporal para reimportar en el mismo estado. Su término ya te ayuda mucho a entenderlo. Exportación temporal, se va por un tiempo. Debo saber el tiempo en que maneja, ¿no? Ese tiempo que está manejando, 18 meses. Se utiliza y se viene. Ah, ya, muy bien. Pero también dentro de ese régimen se le permite el régimen de embalajes, que dije que lo recordará mucho porque lo vamos a utilizar en la valoración aduanera. Este régimen de exportación temporal para importar en el mismo estado es muy análogo a la admisión temporal de exportación. Porque, a ver, le pongo un caso de una empresa que tuvo mucho apogeo acá, que es la empresa YOL. Bueno, más hablo para las mujeres, porque los hombres creo que en ese momento no miran lo que compran las mujeres. La empresa YOL era en un tiempo en el que estaba viendo a la empresa, eh, esta empresa pues estaba en el boom, ¿no? Se hizo pues competencia contra otras marcas que han ingresado al país de jeans o de nin, es el término más apropiado, y competía, pues, ¿no? Competía. Además, nos ayuda mucho la explosión demográfica, ¿no? Las migraciones internas que habían desde provincias acá en el interior de Lima, por cualquier razón que se haya dado, le ayudaba. YOL estaba de moda, ¿no? Un YOL no costaba, pues, entre un pantalón más una casaquita, 70 soles. Muy accesible al mercado, ¿no? Porque si hablamos de Lewis y otras marcas conocidas, un pantalón puede valer 120 soles, 150 soles. Ya la casaca está más allá, entonces no vas a pagar 300, pues si tienes, pagas, pero la población generalmente juvenil, ¿no? Podía pagarlo, podía acceder. ¿Qué pasó con la empresa? El gran problema de la empresa es que no estaba bien asesorada de que podía mandar a fabricar sus bienes en ese país o comprar los bienes para fabricarlos acá, pero que la materia prima, la materia prima la compra, ¿no? Para que tenga ciertos derechos para exportarla, para beneficiarnos con ello, pero que la parte de los bienes de capital podía adquirirlos con otros regímenes aduaneros, como la admisión temporal, o viceversa, ¿no? Si tienes algo de otro país, podías hacer lo mismo, tu bien de capital prestarlo para que entonces pueda ser utilizado. Y en ambas situaciones, se daba la posibilidad de poder adquirirla. Lo mismo pasa acá. No pienses solamente en IMPO y EXPO. Cuando uno es dueño, uno siempre está pensando en el bien de capital físico y en el servicio. Y acá justamente la admisión que me permite nacionalizar por represión del uso, la exportación temporal para reimportar en un estado también me permite lo mismo. El error de esta empresa fue, uno, no ver que había regímenes aduaneros que le permitían. Y eso que trabajamos de la mano con máquinas para renovarla, para ayudar con máquinas de Alemania, ¿no? De Holanda, que habíamos, bueno, yo he manejado más los procesos de Japón y Holanda para maquinaria.
pero no innovó y se quedó un poco, no vio la visión de mercado, no analizó los cambios morfológicos que tienen las personas, ¿no? Y las migraciones que iban dando, se iban cambiando un poco la tipología del cuerpo, o sea, no innovó, no está al tanto con la moda, era muy tradicional su rubro, muy tradicional. Acá ahora actualmente ya no hay mucho rubro tradicional de las prendas de vestir, ha cambiado abruptamente. Entonces este régimen que les comento, de exportación temporal para reimportación, presta el bien a ser utilizado y también depreciado. Si te lo prestas, si lo prestas, no puede darse un proceso de cambio, o sea, nadie puede arreglarlo. Si se malogra, tienen que enviártelo así. No puedes permitir que haya un cambio allá, porque entonces el bien ya no es el mismo. Ha salido y ha cambiado. Ahora regresa. Bien. Y el perfeccionamiento, sabemos que la palabra fuerza activa significa acá adentro y pasiva significa fuera. Dice que la destinación en la exportación, dice, todo puede ser exportado, pero aquellas cosas que pertenecen al Estado como patrimonio son prohibidas. Pero aquellas que se identifican como conocidas en otros países manejan un carácter restringido. Pues es importante, antes de exportar, pues tienes que darte cuenta que no es el único lugar donde crecen las cosas que no existen en otros países. Las colonizaciones, la polinización, los transgénicos, han permitido que un producto haya en otro con más demanda que de repente en el nuestro, ¿no? Entonces la destinación dice toda persona con registro único de contribuyentes puede exportar, ya sea por el régimen especial o por el régimen general. Acá les pongo, por ejemplo, una foto del tumbo, que se llama tumbo. Acá un cliché de una propaganda hablaban del tumbo. Pero el tumbo es un producto que en China es muy aceptado porque reemplaza la papaya. Acá la papaya, tú la tocas, la presionas, se daña. Para bajarla, tenemos que traerla a la selva y las manipulaciones eran pues extremadamente costosas y casi delicadas, ¿no? Entonces no convenía. Teníamos que ofrecer otros productos a China porque como se maneja mucho el carácter de lo agridulce, entonces este producto era de bandera para la exportación. Buscan muchos productos, ¿no? Por ejemplo, también la gatacha, que es comercializado. ¿Cómo se llama esta cosa dulce? Hay una que era para la diabetes, el yacón también, ¿no? Hay cosas que no son valoradas en el país y que cuando te das cuenta en tu mercado local, ya lo que costaba un sol, ahora pues cuesta 10 soles, ¿no? Ya no vas a poder pagar. Lo mismo pasó con la quinoa, ¿no? Pongo como ejemplo la quinoa, ¿no? No exportamos quinoa un tiempo en el que yo vine acá al país. No, en el 80, el 90, la quinoa, pues yo le daba de comer al pollo, ¿no? Se alimentaban los pollos para que tenga una mejor calidad y el pollo sirva como el plus en los mercados locales. Pero ¿qué pasó? Que se despertó la idea de decir, oye, ¿qué pasa con la quinoa? ¿Por qué no llevamos la quinoa de Arequipa, la quinoa de otros departamentos? A ver qué pasa, ¿no? Entonces, de repente nos dio proteico, pero había que determinar cuál quinoa nos íbamos a llevar. La morada, la perlada o la negra. Entonces decidimos trabajar con la quinoa morada de la perlada. La perlada es muy conocida. Pero ¿qué pasó? Empezamos a tener batallas con otros países, porque en otros países también se produce la quinoa. Número dos, había que determinar quién tiene la indicación geográfica, o sea, quién es el dueño. Tanto así que en el año de un gobierno, permítame que si se escucha un sonido bien estridente, en el año de un gobierno, una primera dama la, se autoproclamó la reina de la quinoa, la reina de la quinoa. Y fue buena su idea, fue muy buena, brillante, a mí me pareció estupendo. Que así como la primera dama era de provincia, dijo, bueno, ya pues otra reina de la quinoa. ¿Y qué pasó? El país de la hermandad del sur también se declaró el rey de la quinoa, ¿no? Y todavía le puso nombre, ¿no? Y tuvimos una batalla. Exportar es muy delicado. Se puede ganar, pero es muy delicado. ¿Por qué? Porque te vas a encontrar que el exportador por provisional, por favor, provisional, todo. Cuando zarpa,
tienes que entender que terminó el carácter provisional y se convierte en carácter definitivo. Por eso que te recuerdo que la reimportación le dice en ese momento el consignante que envía o al vendedor le dice, un momento, sí, dígame José Castillo. Sí, diga. Sí, José, le puedo leer por el chat. Le acabo de ver que usted ha hecho una pequeña, ha tenido algo. Sí, dígame. ¿Se puede repetir, por favor, lo que es el audio? Se pide reemplazo porque se me fue el audio. Ah, no, no, yo le apagué el audio al grupo porque había un pitillo muy fuerte que no zumbaba en el oído. Bien, le digo, la exportación tiene dos plazos. En el artículo 6.1 dice, todo lo que esté en tu territorio es provisional. Mientras tú embarques, mientras tú lleves al depósito, mientras tú mantengas tu mercancía de exportación en el territorio primario peruano, se llama provisional. Una vez, José, que la mercancía se pone en disposición del transportista y el transportista zarpe, la situación de provisionalidad se convierte en una situación de definitiva. ¿Por qué es indefinitiva? Porque ya no hay nada más que agregar. Ya te hemos terminado. ¿Cómo se desarrolla eso ahora? Ah, muy bien. Yo te dije que mando 4 contenedores, ya mandé los 4. Muy bien, entonces ya es carácter definitivo. Pero para cerrar el círculo de lo definitivo, tenemos que entonces regularizarlo. ¿Por qué quiero regularizarlo? Porque necesito que se cumpla el beneficio del tributo del drawback. Y ahí es 41, ¿ya? Es 41. Ahora, sabemos, y ya le he dicho, que en ese lapso entre llevar las cosas, ingresarlo al depósito y aquellas que no ingresan, hay un plazo, que es el plazo del depósito, para aquellas que pueden entrar a depósito. Hay aquellas que no ingresan a depósito, hemos dicho. Por ejemplo, los animales vivos, las mercancías de gran volumen, los perecibles, no pueden ingresar a los depósitos temporales. Entonces, los graneles, entonces, esas mercancías quedan exceptuadas. ¿Cómo se efectúa en general los regímenes aduaneros con el mandato de despacho ahora de carácter electrónico? ¿Qué documentos actúan en los regímenes aduaneros? A manera general, la DAN y la simplificada. La exportación, la exportación lleva etapas, lleva etapas. Voy a tratar de ilustrarlo rápidamente así. Lleva etapas. Desde que decidimos presentarla hasta que decidimos llevárnosla. Yo considero que el punto más álgico de una exportación es aquella donde sale, porque viene con sorpresas. Perdón, casi me adelanto, no sé qué pasó. Casi me adelanto. Es aquella donde sale. Ya, ahí está, donde sale. Es muy sencillo llevar, pero es sensible del tema del narcotráfico acá. Por eso que es necesario establecer en las exportaciones ciertos controles de seguridad, ¿no? ¿Qué es perfeccionar? A cumplir procesos como transformar, elaborar y reparar, ¿no? Los regímenes que ven acá son 4, hemos dicho, entonces los 4 regímenes pasan por procesos productivos. En especial, el que se ha visto el día de ayer es el drawback, el que está en la mira, ¿no? De querer cumplir un proceso productivo. El drawback tiene por carácter pedir una devolución, porque en él dice que se ha cumplido el proceso productivo. Pero analizando ayer la diapositiva de la páprica, y entera que la llevaban, ahí no había habido nada del proceso productivo, sino que basándose en el artículo 4 de la disposición de su propio procedimiento, entonces utilizó lo que la ley le permite, pues no es un ardid, pero es un ardid dentro de la ley que le permite pues coger el material de embalaje, el material de acondicionamiento para reclamarlo como drawback, ¿no? Muy distinto a la naturaleza de otros países, eso sí. Entonces el drawback se le denomina restitución de derechos arancelarios, ¿no? Restitución simplificada de derechos arancelarios. No nos importa ahora dónde nace, porque no es el tema en general cuando uno trabaja, pero lo importante es que el régimen del drawback permite establecer entonces
que tú debes conocer los plazos de la IMPO como los plazos de la EXPO para poder hacerlo, ¿ya? Esos plazos. Con esos plazos tú puedes trabajar. Si sabes cómo es la IMPO, entonces dice, la IMPO se transmite el manifiesto, se da la llegada, se da el término. Yo puedo entonces utilizar las modalidades. Una vez que el término se ha dado, debe disponerse la mercancía hacia un almacén para trabajarlo. Una vez que está dentro, entonces yo como agente de aduana por despacho voy haciendo el proceso de la solicitud y pido la nacionalización del pago de tributos. Recordemos que tanto para EXPO como para la IMPO, la normativa menciona que la moneda que será expresada son los dólares americanos. Y adicionalmente le estaba mostrando la parte de la DAN, donde si el acuerdo o la compra se da en otra moneda distinta a la que declaramos en el país, vas a utilizar el factor de conversión. No se preocupe porque eso sí lo haremos en tributación. Ya vamos a practicar con el factor de conversión, ¿no? Vamos a practicar con la calculadora. Pero recuerde siempre, ¿puede vender en otra moneda la compra? Sí. ¿Puedes vender en otra moneda? Sí, está bien, puedes venderla. Pero acá en el periodo en especial tendrá que convertirse a dólares americanos. El drawback dice que se solicita de manera voluntaria. Yo les dije ayer, recuerden que la manera voluntaria del drawback debe estar manifestada en la factura comercial, ¿no? Porque ese es el documento que permite establecer, de alguna manera, eh, el hecho de la venta. Y número dos, a este tema, es que esa intención de manifestación plasmada en el documento comercial del drawback también se va a ver manifestado con el código 13 en la casilla 7.28 de la DAN y será suscrito justamente por cada serie que haya pedido o solicitado el drawback, ¿no? Por cada producto, vamos a decirlo así, serie, producto, item, ¿no? Puede ser solicitado. Y entonces, el drawback se ayuda si la exportación cumple las disposiciones de sus plazos, ¿no? Del plazo provisional, del plazo de la salida y de la regularización como la misma, para poder solicitar entonces el drawback. Entonces el código del drawback será para ustedes el 13 en la DAM. Los beneficiarios, es muy importante recordarlo, como nos hacía recordar ayer uno de sus compañeros, el drawback se cumple con empresas. No hay intermediarios, los intermediarios no están considerados en el drawback. Es una empresa exportadora y una empresa exportadora productora. Entonces, cabía también entonces la posibilidad de hacer partícipes a otros. Y esos otros podían ser unos intermediarios, ¿no? Él lo adquirió localmente importado por otra persona, se llama la importación indirecta, de yo adquirir el insumo, pues, para mi exportación, o yo mismo hacer la exportación. Por ejemplo, yo llevé el caso de la empresa Ralph Lauren. De repente usted no la conoce por nombre, pero yo estoy seguro que de repente se ha comprado un polo de acá con el Joker, ¿no? Con el Joker, con el que cabalga el caballito acá en el país, ¿no? Con el símbolo del caballo y su jinete acá, y muy conocida la marca, y ese ha sido una de las empresas que yo llevé, pero soy de Argentina. Entonces, ahora irá para Argentina, pero no era peruano, no, la materia prima es peruana, ¿de acuerdo? De acuerdo al tipo de algodón. Pero todo el acabado se hacía desde allá y se mandaba a otros países. Lo mismo me tocó con el caso de la empresa Lacoste de Francia. Entonces, y eso sí pasa, ¿no? Entonces, esta empresa, cuando vino acá, entonces quería manejarlo el consejo que se le dio para dejar de tener un punto de logístico allá, pues se puede hacer el punto de acá. Y se convirtió la empresa en un punto de empresa exportadora, productora. Entonces, se utilizó materia del caso 1, directa como indirecta, ¿no? Y aquellas mercancías elaboradas con insumos importados por terceros también forman parte. Pero en el drawback es muy claro que los materiales de recambio no forman parte del drawback, ni aquellos que se consumen en el proceso, ¿no? Como son los energéticos. Los productos que gozan o que participan en el drawback directamente son aquellos que se consumen, dice la norma, que se consumen. Pero el drawback mencionará de manera muy general esto, pero en su artículo
cuarto, ya define la materia prima, ¿no? La materia prima no es el concepto que te han enseñado de que es el producto en bruto, como mucho lo vemos, y quiero que entiendas esto siempre. Las definiciones y conceptos que están en el comercio no tienen nada que ver con lo que aprendieron en el colegio, nada que ver. Materia prima, tú le dices a un niño chiquito, eso es la roca, la materia prima, ¿no? Algo que no se ha transformado. A ver, dile a un niño, no, te equivocas, niño, tu profesor te equivocado. La materia prima, según el droga, hasta puede ser un envase, te lo van a jalar acá en el país. ¿Qué está hablando, no? Por eso que hay algo que muy malo dentro de acá, es que no hay una definición uniforme, ¿no? Hay muchos aspectos que están incoherentes con los ámbitos. Y el droga justamente pues se centró en decir que un envase de conservación, un envase de algo que haga de conservación, algo que haga para el transporte, es igual a una materia prima. Lo que se ha discutido mucho en resoluciones de sentencia del Tribunal Fiscal, en pronunciamientos del Tribunal Constitucional, también ha habido pronunciamiento porque dice que eso pues, no es, se está desvirtuando realmente lo que dice e invoca Kioto, que debe haber un proceso productivo, algo que se consuma, algo que esté dentro del mismo, algo externo, no se considera droga. Por eso dice que algunos países cuando tú exportas y ya utilizas droga, te van a declarar como subsidio y lo van a considerar como dumping. Entonces tu producto no va a entrar a ciertos mercados con ese beneficio. Aunque el Estado te haya empujado el tema del beneficio, en otros países vas a perder porque tu producto va a estar con dumping y no te lo van a permitir, ¿no? Es en el caso de Francia para las telas. Y algunos, y si revisamos los tratados internacionales, vamos a ver que también algunos países no permiten que tengas mecanismos de ayuda cuando vas a exportar, ¿ya? El código del 13, uno de los requisitos del drawback es que la mercancía que haya sido objeto de la importación para el consumo esté dentro del rango antes de sacarla en la exportación. Y la duración dice que son 36 meses desde antes que tú realices la exportación, ya que en la exportación, como ha pedido el drawback, las mercancías entonces tienen que tener un periodo de 3 años. Mira, 3 años. Una vez que ha cumplido o se cumple el parámetro de que las mercancías pues están dentro de los 36 meses y esas mercancías han sido utilizadas supuestamente en el proceso productivo, entonces yo lo que debo hacer es permitir la salida y para regularizar mi devolución de tributos, entonces puedo hacerlo hasta con 180 días. Los que son jóvenes en ese aspecto se van a dar cuenta que no es así. Los empresarios no reclaman con 180 días, reclaman dentro del tiempo, el mes o los días en que están para el tema de la devolución del tributo arancelario, ¿no? Lo reclaman, ¿no? Por eso es importante percibir que el tiempo de los plazos de la ley no muchas veces son los tiempos de la realidad en la que uno los hace en el campo operativo. Manejar siempre esto. Y el examen realmente que se ha colocado sobre los temas es un caso, ¿no? No le he pedido la asignación, pero dentro está la asignación. Es un caso donde pues suceden muchas cosas y muchos regímenes están amarrados con un solo caso. Así, ojo, varios regímenes se han amarrado a un solo problema. Quiere decir que tú vas a tener varias respuestas, varias situaciones de respuesta por cada caso para poder llegar a la conclusión final. Porque me ha ocurrido a mí en casos donde una sola mercancía se ha visto, ha paseado por varios regímenes aduaneros, por si acaso, ¿ya? Y lo mismo pasa acá. Solamente vas a tener que darle el tema del análisis para poder determinar entonces cuál es la solución al problema o cómo se originó el problema, cómo se puede haber evitado el problema, ¿no? Que sería la parte más importante. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Algo? Algo que no se haya comprendido.
puntos de ganadero. No entendí lo del examen. José Castillo, es un solo caso. Es un caso que amarra varios regímenes aduaneros. Es un solo caso. Es un suceso que se va dando por unas mercancías y que puede amarrar varios regímenes la misma mercancía. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Identificar en el proceso que va iniciándose y se le pregunta la respuesta para cada tema. Y al final va a tener pues, que dar una conclusión final del caso, ¿no? Nada más, es algo sencillo. No estoy tocando otro tema que no sean los regímenes aduaneros tratados, ¿ya? Los regímenes aduaneros que se han tratado. Básicamente estoy buscando que analice la situación, conociendo pues de antemano el tema de los regímenes, ¿no? Sí, es un solo caso nomás, José. No es nada del otro mundo, por ahora. Es un solo caso. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Acá sí tenga mucho cuidado con los plazos, ¿ya? Acá sí tenga mucho cuidado con los plazos. Léalo con calma, mira la separata, mira los plazos, dése cuenta de los tiempos, los momentos, la naturaleza, ¿no? Léalo y después vaya armando usted su propia conclusión, ¿no? ¿Sí? Algo que no esté claro, por favor, porque creo que a las 8 se inicia el examen, ¿no? A las 8 en punto, me parece que les dan, ¿no? Para iniciar. Voy llevándome, por si acaso, la lista, ¿no? Por si acaso, ya. Tengo a Jorge Acosta en la lista, tengo a Oscar, tengo a Joaquín, José Castillo, Jorge Soriano, Ana Sotomayor, Marta Vargas. ¿Alguien por los nombres que he mencionado? ¿Alguien que falte? ¿Alguien que falte? Porque tenemos, creo que 10. Creo que me faltan 2 nomás. ¿Alguien que no haya mencionado? Carlos Eduardo, Carlos, gracias. Ya, Carlos Eduardo. Carlos Eduardo. Bien. ¿Alguien que no haya mencionado, por favor? El día lunes, por favor, vamos a poner la pauta a la sesión siguiente, que es nomenclatura. Déjame ver, es nomenclatura arancelaria. Ya, la pauta es esta. Todo lo que yo vaya a poner está dentro del texto de la nomenclatura. Todo, todo. No hay nada extraño. Algunas cosas, algunos tips que se da siempre. En la nomenclatura le voy a mencionar. No voy a ser muy histórico, ¿ya? No me llama lo histórico en la nomenclatura, pero sí va a ser práctico, ¿ya? Como son 9 sesiones, ojo aquí, son 9 sesiones, las 2 primeras nos vamos fuertemente a la parte teórica para explicarla, ¿ya? Por ejemplo, analizando las palabras, ¿no? Bien. Pero desde la sección tercera, ojo, el objetivo es que clasifiquemos 5, aprendamos. Las demás sesiones, ¿te vas a entrar Jorge Acosta? Sí, presente sí te tengo Jorge, acá está, Jorge Acosta, sí. Las demás sesiones, por favor, la única manera de que participes es que lo que se manda a clasificar me lo muestres, ¿no? Haremos uso de nuestra pantalla para, en vez de escribir, me das un pantallazo y voy a ver pues lo que he solicitado en la clasificación, ¿no? Le voy a dar una estructura, y también le voy a dar una PPT sobre la estructura que debes tener para el llenado, ¿no? Para el llenado, para identificar. Esto en la realidad no se hace, o sea, en el trabajo. Se supone que esas partes ya las tienes mentalmente desarrolladas. Solamente es lo final. Pero esa situación es la parte pedagógica que siempre se pide para que la persona se adiestre en el caso de la nomenclatura arancelaria. Sí, todos entender su nomenclatura arancelaria, ¿sí? Todos. Te ayudaría mucho, si te digo, un diccionario. Por si algunas cosas de repente no las conoces, ¿no?
Sería muy importante tener un diccionario a la mano. Bien, ¿alguna pregunta más? Tengo, por favor, repasando de nuevo la lista. Tengo a Jorge Acosta, Oscar, Joaquín, José Castillo, Jorge Soriano, Ana, Marta y Carlos Eduardo. ¿Alguien más que falte? ¿Alguien más que falte? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Gracias, Marta. Muy bien. ¿Ninguna pregunta adicional de mi parte? Ya, Marta, bien. Creo que ya va a empezar su evaluación, ¿no? Me parece, ya que ya es la hora. Bien, con calma. Sí. Sí, he publicado todas las diapositivas. Están ahí. Pueden descargarlas. Sí, están en PDF, todas. Todas. ¿Ya? Están en diapositivas. Sí. La nomenclatura, yo voy a preparar los TIC para tenerlo, pero por favor, tengan a su mano el arancel. Lo más conveniente sería, bueno, en mi parte, que sea impreso, para que lo aprendan, para que sea más rápido, porque yo le aseguro que si no sabe manejar un PDF con los vínculos para buscar, le va a ser muy complicado. Para algunos, hasta creo que algunos de repente no van a poder responder rápidamente. Sería bueno que lo imprima. Lo puede comprar también, vale 10 soles, si no me equivoco, en Editora Perú, ¿no? Editora Perú está 10, pero el papel es de mala calidad, pero se puede ver. Gracias, Marta. Entonces, bueno, nos estamos viendo. Gracias, Marta. Gracias, José Castillo. No hay suerte en esto, sino que puedan responder con sus herramientas que se le han dado, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien más, por favor? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bien, entonces creo que van a dar inicio a la evaluación. Por preguntar si sí. Jorge Areno, ¿todo claro? Bien. Bien, nos vemos este lunes. Por favor, por favor, por favor. Su arancel, ¿sí? Sí, Marta, por favor, el arancel. ¿Sí? No olvidar el arancel, ¿ya? De acuerdo, ya le dije dónde pueden comprarlo, descargarlo, si les di el link, todo, pero si no pueden manejarlo de manera virtual, entonces pueden imprimirlo. Son 388 hojas. Ah, muy bien, un poquito es. Sí. Bien, buenas noches y voy a preparar su material de buenas noches. Resuelvan con calma el examen, resuelva su examen. Resuelva con calma y lea, ¿ya? Y lea. Siempre le pongo todo. Gracias, Marta. Buenas noches con todos. Nos estamos viendo entonces el día lunes con el arancel, ¿ya? Tenemos las cámaras, ¿ya? De repente alguno no le gusta la cámara, pero le aseguro que le va a ser muy útil la respuesta, ¿no? Y vamos a tener que trabajar así, como le piden a los del colegio, ¿no? Sí, buenas noches a todos. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Jorge Acosta, Oscar, Joaquín, José Castillo, Jorge Soriano, Ana, Marta, Carlos Eduardo. Buenas noches. Gracias. Igualmente, Carlos Eduardo, muy bien, un buen fin de semana para todos. Sí, cuidarse por ahora de la situación del COVID, que no está bien, no pasa esta situación en el país.